esa libertad nos acercamos a tu corazón, Padre, para decirte que eres nuestro deseo, eres primero. Eres
Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Nosotros súper bien. Estamos en esta reunión de día miércoles, acompañándoles desde las redes sociales y para que usted y yo y todos nosotros podamos escuchar la palabra del Señor. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti, tiene una palabra para nosotros. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer y yo estoy seguro de que Dios hoy le va a hablar. Sepa usted que cuando usted se conecta a las transmisiones, usted tiene que estar seguro de que Dios quiere hablarle, Dios quiere darle una palabra de fe, una palabra donde usted se pueda afirmar y pueda entender de que el Señor creó también una cita para usted y para mí. Así que yo le pido que ahí donde usted está, en su casa, quizás en su cuarto, quizás escuchando desde su celular o quizás viéndolo desde cualquier dispositivo móvil, yo le quiero pedir que usted cierre sus ojos ahí donde está y pueda orar conmigo y hablar con el Señor y pedirle que en esta hora el Señor sea tomando la posesión de todo el lugar donde usted está, si está en su casa, si está en su lugar, a lo mejor en su habitación, que podamos conectarnos con el Espíritu Santo, que Él tiene algo para nosotros hoy. Así que incline su rostro ahí donde está y diga: Padre, gracias. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias a ti porque tú eres bueno, porque tú no fallas. Porque, Señor, aunque nosotros hemos fallado, Señor, nos hemos olvidado de ti. Señor, quizás en este día no hemos tenido un tiempo para ti, pero tú sí, Señor, estás con nosotros. Tú te acuerdas de nosotros. Tú estás con nosotros, Padre. Yo te pido, Padre, en esta tarde que tú nos bendigas, que tú, Señor bendito, seas hablándonos, Padre Santo. Tú bendigas la vida de nuestro pastor, Señor, que traerá la palabra, Señor, en este día. Bendice a los muchachos, los músicos del coro, Padre. Señor, que podamos adorarte a ti y solo a ti, Señor. Padre, queremos ofrecerte a ti, Padre Santo, nuestra adoración, nuestras palabras, nuestro cántico, Señor. Cada melodía, cada nota, Señor, sea para ti, Padre Santo, en esta tarde. Te pedimos también que tú bendigas a mis hermanos que están, Señor, conectados en esta hora. Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea hablándoles, Padre, sea ministrándoles, Señor bendito, y que, Padre Santo, podamos estar en un tiempo de reunión contigo, escuchando tu palabra, Señor, y gozándonos en ella. Señor, te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria a ti, porque solo tú te la mereces, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está Cristo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso vamos a alabar su nombre en esta tarde. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos a darle la gloria a Él. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó. Me
porque tu amor no tiene condiciones. Aleluya. Sí, Señor, vamos a declarar esta verdad. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. ¿Cuántos le dan gracias? Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dígale gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Una vez más, gracias, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Vamos así con tus palmas. Oh sí, Señor, te amamos. Aleluya. Sí, Señor. Yo no sé si usted se está gozando en su casa, pero nosotros estamos gozándonos en la presencia del Señor, sabiendo que nuestro canto llega como un perfume agradable delante de su presencia. Todo es para Él, todo es por Él, dice la palabra del Señor. Y como leíamos al principio, si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos también. Y sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y yo sé que usted a lo mejor no ha pasado momentos muy fáciles, o a lo mejor ha tenido algunas dificultades en este tiempo. Pero yo te quiero preguntar, y yo sé que en tu corazón tienes la respuesta, de que Dios permanece fiel. Él es fiel. Él permanece fiel. Y aunque ya hemos pasado por dificultades, Dios muestra su gracia a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso le cantamos. No porque queremos hacer un relleno, sino porque le cantamos a Él agradecidos. Queremos rendir ante Él nuestra adoración. Que Él se sienta a gusto en la presencia. Que Él se sienta a gusto en la atmósfera que estamos haciendo. Ahí en tu casa, nosotros acá, en tu habitación. Dios tiene la necesidad de pasar tiempo contigo. Imagínate lo que te digo. Quizás nosotros tendríamos la necesidad de estar con Él, pero ¿sabes?
Dios también tiene la necesidad de estar contigo. Por eso te busca. Porque tú no le buscaste, Él te buscó a ti y Él te sigue buscando. Por eso vamos a adorar su nombre. Vamos a adorar su nombre en esta tarde. Y vamos a pedirle que queremos conocer más de Él. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, sígalo una vez más. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Gracias, Padre. Gracias te damos en esta tarde de verano, Señor, por tener la dicha, el privilegio, el honor, el poder saborear de tu presencia, el poder experimentar lo que creemos, lo que confesamos con nuestra boca. Señor, poder vivirlo plenamente y experimentarlo en cada momento de nuestra adoración. Señor, solo tú eres digno de suprema alabanza, eres digno de suprema adoración. Y hoy tus redimidos levantan sus voces, Señor, para proclamar tu grandeza y reconocer que eres altísimo, que no hay otro Dios fuera de ti quien pueda salvar. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que están allí en sus hogares. Que el Espíritu Santo venga, Señor, a fortalecer por la palabra, Señor, por la enseñanza, por la predicación, a todos aquellos quienes necesitan ser fortalecidos en sus convicciones, Señor, en sus creencias. Que cada uno de nuestros hermanos, que cada familia sea enriquecida y fortalecida en la fe por medio de lo que hoy vamos a compartir. Que solo tú seas exaltado, que solo tú seas bendecido. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Somos frágiles, somos débiles, Señor, somos susceptibles al pecado, pero el Espíritu Santo, Señor, quien nos guarda de todo mal. Oh Dios, como nos enseñaste en la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal. Líbranos del mal. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por los chicos de la alabanza, que sus vidas sean muy bendecidas. Y hoy queremos ser ministrados. Espíritu Santo, Padre, que tu bendición, que tu presencia toque a todos aquellos quienes están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Damos al Señor por este tiempo. Tenemos que aprovechar este tiempo, hermano. Tenemos que disfrutar este tiempo de adoración, de exaltación, de unirnos por la fe a todos nuestros hermanos, a ustedes que están en sus hogares, y juntos levantar un gran altar de adoración todos los miércoles. Así que es muy importante que podamos estar conectados a todo lo que estamos haciendo como iglesia, como congregación. No dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, como dice Hebreos, ¿no es cierto? La versión bíblica original dice no dejar de congregarse, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros hemos modificado un poquito, no, obviamente no hay que cambiar la palabra, pero sí aplicarla en el día de hoy, no dejando de desconectarnos o conectarnos. Ya es muy importante que estemos conectados siempre con nuestras reuniones de nuestra iglesia local. Somos parte de, tenemos identidad, tenemos sentido de pertenencia de una congregación local, de una iglesia donde hay un pastor, donde hay pastores que nos enseñan, nos dirigen, nos corrigen, nos ministran, nos fortalecen en la fe, oran por nosotros y nos enseñan el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, ahí en el capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 1 en adelante, características morales y éticas con respecto al liderazgo de la iglesia. Hace 2 semanas atrás, habíamos comenzado con el capítulo 3 de estas pastorales, especialmente de Timoteo, y le habíamos puesto este título, el liderazgo eclesial, requisitos para los ancianos, parte 1. Ahora vamos, requisito para los ancianos, parte 2. Yo creo que usted lea conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 3. Y vamos a leer las escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, palabra fiel, dice Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, diga conmigo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura. Yo sé que no vamos a poder desarrollar todo lo que hemos leído, pero sí nos hemos quedado en la parte principal cuando dice marido de una sola mujer. Y de ahí vamos a desarrollar los versículos
hacia adelante. ¿Ok? Muy bien, prepárese, la mesa está lista, el alimento está puesto en la mesa, vamos a alimentarnos, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. Yo escribía por ahí en las redes sociales que en realidad usted y yo somos lo que comemos. Hay un dicho dentro de los especialistas de nutrición, dice que el ser humano es lo que come, ¿ya? Y aplicándolo a la parte espiritual de nuestra vida cristiana, desde el libro de Génesis, Dios le dijo al hombre que no tenían que comer del árbol de la vida, porque el comer del árbol de la vida obviamente lo iba a llevar a la perdición y a la muerte eterna. Había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba confundiendo los árboles. Habían dos árboles, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí, por favor, Marco, concéntrate. Ok. Dios le prohibió que estiraran la mano y sacaran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le prohibió el Señor. Solamente había un árbol en el cual ellos tenían que disfrutar y comer, que era el árbol de la vida. Comer del árbol de la vida. En cierto aspecto existe una enseñanza, un principio allí revelado, porque cuando el hombre cayó en pecado, dice el texto que Dios comenzó a buscar al hombre en el huerto. Ellos estaban ocultos porque habían sentido vergüenza, habían pecado y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Escuche claramente lo que Dios le dice a la hora del atardecer, a la frescura del día. Dice que Dios comenzó a buscar al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Y al final el hombre dijo: Señor, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Ojo. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? O sea, recibieron una enseñanza. ¿Quién te enseñó de que estabas desnudo? O sea, el comer del árbol implica digerir una enseñanza. ¿Se acuerda que Dios le dijo al profeta Jeremías, obviamente, metafóricamente hablando, le dijo Dios al profeta: cómete el libro? También se lo dijo a Juan en Apocalipsis, allá en el capítulo 10, le dice: cómete el libro. Será dulce a tu paladar, pero amargará tu vientre. Metafóricamente o simbólicamente, los profetas digirieron la enseñanza, la palabra de Dios, y comenzaron a profetizar nuevamente. Eso significa que una enseñanza es igual a comer algo, a alimentarnos de algo. Es así que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos enseña que Él es el pan de vida. Él es el que da vida a los hombres. Todo aquel que cree en Él no tendrá hambre, y todo aquel que viene a Él no tendrá sed jamás. De Él recibimos nuestro sustento, nuestros nutrientes, nuestro cuerpo espiritual, nuestra mente renovada, y es fortalecida cuando comemos de este pan de vida que es Cristo el Señor. Y Cristo dijo: todo aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá parte conmigo en el día de la resurrección. Pablo a los Corintios aplica el mismo principio cuando habla en el capítulo 10 que no podemos nosotros comer de la mesa del Señor y luego comer en la mesa con los demonios. ¿Por qué? Porque el comer involucra tener comunión, intimidad, digerir una enseñanza. Vuelvo a reiterar, hay mucha gente que tiene hambre, no físicamente, pero hambre espiritual, y hace mucho tiempo que no digiere alimento espiritual. Por eso su fe está muy débil. Por eso es muy importante estar conectado a nuestras reuniones los miércoles, los días domingo, por la mañana, nuestras reuniones de oración por la radio a las 7 de la mañana. Estamos de lunes a viernes, los martes y los jueves a las 11 de la mañana en nuestro matinal cristiano. Estamos trabajando en el reino porque sé que lo que más necesitamos hoy es comer, alimentarnos de la palabra de Dios. Somos lo que comemos. Muy bien, después de esta pequeña introducción, vamos a esta explicación, mejor dicho, a esta frase que Pablo dice que el líder, el hombre, el pastor, el ministro tiene que ser marido de una sola mujer. Pablo propone algunos requisitos morales y éticos, ya en el liderazgo, que sin lugar a dudas apunta a que todo ministro del Señor, a que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que ser intachable, tiene que ser un modelo a seguir. Pablo le dijo
a sus pastores jóvenes, a Tito y a Timoteo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, cada liderazgo que seguimos, cada hombre de Dios que nos ministra, somos pastoreados, nos enseña, ellos tienen que ser una inspiración de fe para nosotros. Lo dice Hebreos capítulo 13 también, ahí en el versículo 7 y el versículo 17, cuando el escritor dice: debemos de obedecer a nuestros pastores y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Su fe. No su manera de hablar, no su manera de vestir, no, tenemos que imitar su fe. ¿Ok? Eso es muy importante, pero tenemos que considerar la conducta de estos hombres de Dios. Y el capítulo 3 habla de la conducta moral y ética que tiene que tener todo ministro del Señor. Ahora, quiero ser bien claro también, esto no solamente es una exigencia moral de los estándares altos del reino para los pastores, sino que yo creo que en estos versículos también apunta a todo el cuerpo de Cristo, a todos los creyentes. Yo creo que nadie puede decir: bueno, yo no soy pastor, así que eso no me viene ni me va. No, esto es fundamental. ¿Por qué? Nuestros pastores son la cabeza del lugar donde nos congregamos, pero entendemos muy bien que en ellos también tenemos que reflejarnos nosotros, la congregación. Así es que esta palabra también es para todo creyente, todo cristiano. El mensaje es corporativo y no individual. Así es que, muy bien, comenzamos cuando Pablo dice marido de una sola mujer. Esta frase, hermano, ha causado muchos debates entre todos los comentaristas bíblicos que he leído. Muchos debates, algunos no se ponen de acuerdo, pero al final hay 4 opiniones que quieren explicar esta frase que Pablo dice, marido de una sola mujer. ¿Qué quiso decir Pablo, marido de una sola mujer? Existe la primera opinión, que el líder debe ser un hombre casado. O sea, es obvio cuando Pablo le está diciendo que todo hombre de Dios, todo ministro del Señor tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, es obvio, está en forma explícita que el líder tiene que ser un hombre casado. Algunos dicen, pero es probable que Pablo no haya sido casado, es probable que a lo mejor Timoteo no haya sido casado, porque no hay información en el Nuevo Testamento con respecto a los cónyuges de estos hombres del Señor. Pero también se llega a la conclusión que si ellos fueron parte, Pablo fue fariseo de fariseo en cuanto a la ley fariseo, o sea, lo más estricto de la ley, significa que dentro de las exigencias del judaísmo exigían que los hombres estuvieran casados. Así que se llega a la conclusión que era muy probable que Pablo haya sido viudo, que tuvo su esposa, tuvo su mujer, y bueno, en el proceso del matrimonio es probable de que su mujer haya muerto. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, Pablo dice, le entrego una palabra a los solteros, ojalá se queden como yo, solteros, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Hay que entender el contexto histórico, porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Muchos estaban siendo martirizados por creer que Jesús era el Señor en el primer siglo, donde el César era el Kyrios, donde el César era el Dios hecho carne, donde el César era adorado. Entonces, al proclamar que Cristo era el Señor, obviamente estaba bajo pena de muerte ese tipo de confesión. Entonces Pablo, por todo ese contexto de persecución, Pablo dice, mejor quédense como yo, ¿ya? Pero si no tienen el don de continencia, usted sabe muy bien lo que Pablo dice. Si usted no tiene el don de poder controlarse, ¿no es cierto? Mejor cásese antes que se esté quemando. Ese es el contexto correcto. Entonces, hay una explicación. Cuando Pablo dice marido de una sola mujer, es porque está enseñando que todo ministro debe de ser un hombre casado. Al contrario a lo que los falsos maestros en Éfeso estaban enseñando, que no tenían que casarse. Eso es lo que enseñaban los falsos maestros. ¿Dónde sale eso, pastor? Allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, donde dice que esta gente prohibirán casarse. Pablo dice, no, el ministro debe ser un hombre correctamente casado ante los ojos del Señor. Eso es una explicación. Existe otro punto de vista, que era muy probable que Pablo estaba atacando a la poligamia, o sea, de que el líder dentro de una iglesia pudiese tener más de una esposa.
aunque no era bien visto en el contexto cultural del primer siglo, entre la cultura greco-romana y menos de la judía, no era muy bien visto la poligamia dentro de los círculos religiosos o dentro de los círculos de fe. Pero algunos dicen, es probable que Pablo estaba atacando a la poligamia dentro del liderazgo. Hay otra opinión que dice que este texto donde dice Pablo, marido de una sola mujer, es muy probable que podría tratarse de un requisito de prohibir un segundo matrimonio. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo dice marido de una sola mujer, está diciendo entonces si la esposa se muere y él queda viudo o ella queda viuda, no puede volverse a casar porque tiene que ser marido de una sola mujer. Vamos a explicar eso. Pablo más adelante, echa por tierra ese argumento que en realidad Pablo exige a las viudas que mejor tenían que volverse a casar. Y existe un cuarto principio, yo creo que el más correcto, el más equilibrado y en el cual el contexto del Nuevo Testamento también apunta a eso. ¿Cuál sería? Podría tratarse de un requisito de fidelidad hacia su esposa. Un requisito de fidelidad matrimonial a su sola mujer. O sea, fiel a su única esposa hasta que la muerte los separe. Quienes tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, aquel líder que podía caer en adulterio, rápidamente debía de abandonar y dejar el liderazgo de la iglesia. Era tan estricto las normas, los estándares que Pablo establece para un ministro piadoso, que todo aquel que a lo mejor cayera en un estado de inmoralidad sexual fuera del matrimonio, en un adulterio mismo, tenía que abandonar inmediatamente el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene requisitos morales. Porque principalmente en el versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el ministro tiene que ser intachable. Diga conmigo, intachable. Eso es, ahí los chicos acá también del coro están repitiendo conmigo. Es fundamental que el hombre tiene que ser un ejemplo en todas las áreas de su vida. No estoy diciendo que el hombre tiene que ser una persona prácticamente sin pecado, no. Somos pecadores, tenemos debilidades, pero el líder tiene que ser un ejemplo en su manera de vivir. Por eso Pablo nunca se opone al casamiento de una viuda o de un viudo. Al contrario, en 1 de Timoteo 5:14 la NBI dice, por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Aquí Pablo está recomendando que las viudas jóvenes mejor se casen y tengan hijos. En Romanos capítulo 7, versos 2 al 3 dice, la NBI dice, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unió a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. O sea, las viudas y los viudos, Pablo les recomienda mejor que se casen. Primera de Corintios capítulo 7 verso 39 dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La misma palabra enseña que el matrimonio en Hebreos 13:4, el matrimonio es honroso en todos. El matrimonio es honroso en todo. Quien se casa, quien se une a su esposa o a su esposo, pasa de un estado, inferior a un estado de honra. Quien se casa. ¿Por qué? Porque el matrimonio figurativamente representa a Cristo con su iglesia. Esa verdad espiritual, hermano, esa unión que la iglesia tiene con Cristo es lo que establece que el matrimonio humano esté en un estado honroso. Muy bien. Ahora,
La palabra favorece y honra un segundo matrimonio. Mire lo que estoy diciendo. La palabra la palabra favorece y honra un segundo matrimonio para quienes han quedado viudos, siempre que sea en el Señor, es decir, con otro creyente. Pastor, ¿y qué pasa con los divorciados? Es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con los divorciados? Yo creo que esta pregunta lo han hecho en todas las iglesias. Hay gente que llega en ese estado, en esa situación, ¿ya? ¿Qué pasa, pastor, con los divorciados? Bueno, la Biblia no prohíbe un segundo matrimonio en determinadas circunstancias para los divorciados. Vuelvo a reiterar, quiero subrayar eso, en determinadas circunstancias, porque no todos los casos son iguales. Pero sí hay casos en que Dios no prohíbe que esa persona que está divorciada vuelva a tener un segundo matrimonio. Mateo capítulo 5, verso 31 al 32 dice, Cristo, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero Cristo le dijo, pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Mateo capítulo 19, verso 9 dice, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, hay una excepción en que sí corre el divorcio, y el Señor Jesucristo, vuelvo a reiterar, dice, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Del mismo modo, se permite un nuevo matrimonio cuando el incrédulo, ojo, en el matrimonio, cuando el incrédulo, aquel que no acepta la fe de su esposa, vamos a poner ese caso, el tipo incrédulo, no se congrega, no está ni ahí con las cosas de la fe que su mujer, que su esposa profesa. Vuelvo a reiterar, del mismo modo, se permite un nuevo matrimonio cuando el incrédulo es el que inicia la separación, es aquel que ya no quiere estar viviendo con su esposa y quiere iniciar la separación, en cuyo caso el creyente o la parte inocente no está ya sujeta a él. Lo dice 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Sin embargo, dice Pablo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación con el incrédulo. Dios nos ha llamado a vivir en paz, dice Pablo. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, en abandonar la casa, en abandonar a su esposa, en abandonar a sus hijos, dejen que se vaya, dice Pablo. En ese caso, el creyente, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Debemos entender bien el concepto marido de una sola mujer, como la declaración, y este es el sentido correcto, marido de una sola mujer, como una declaración de fidelidad personal, absoluta, continua y constante del marido cristiano hacia su esposa mientras los dos están con vida. Las Escrituras ponen en claro que el pecado sexual del adulterio es una deshonra que nunca se va de aquella persona a quien la comete. Queda estigmatizado para siempre la persona que cae en infidelidad sexual. Lo dice Proverbios capítulo 6, verso 32. Por eso, cuando alguien comete este tipo de pecado, de adulterio, dentro del liderazgo, es probable que deje definitivamente el liderazgo o el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque siempre va a estar estigmatizado la vergüenza y la triste noticia que fue una persona que cayó en ese acto de inmoralidad. Lo dice Proverbios capítulo 6, verso 32 al 33. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca se borrará.
Siempre será conocido por esa mala experiencia que cometió en destruir su matrimonio. La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, la traducción de este versículo dice: pero el hombre que comete adulterio es un necio total. El hombre que cae en adulterio es un tipo necio, y es un tipo completamente necio, un necio total, porque se destruye a sí mismo. Recuerde que los dos son una sola carne. Se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Su vergüenza no se borrará jamás. Pero pastor, ¿Dios perdona? Claro que sí, Dios perdona. Pero el testimonio malo queda. El testimonio malo queda. Recuerde, todas nuestras decisiones traerán o acarrearán consecuencias. Y una de esas consecuencias es vivir siempre con la vergüenza. Pablo también nos indica que no mantener el cuerpo puro y controlado trae como resultado no ser apto para ser un predicador o un líder. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice: disciplino mi cuerpo, dice Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Wow. O sea, aquí tenemos claro fundamentalmente que el adulterio o la fornicación o la inmoralidad sexual o cualquier acto violento, ojo con eso, dentro del matrimonio, que una persona, que existen casos que van a la iglesia, el esposo, y después llega a su casa y algo le parece mal y golpea el esposo a su mujer, y ese carácter violento del marido es constante hacia su mujer y la maltrata y la golpea, ahora se llama violencia intrafamiliar. La esposa tiene que denunciar a ese canalla. La esposa tiene que denunciarlo ante la justicia, a ese tipo violento, y meterlo preso. Yo creo que todo ministro también tiene que aconsejar cuando hay violencia intrafamiliar dentro del hogar, cuando el tipo se ensaña contra la mujer. Yo creo que el ministro también tiene que aconsejar a que ella debe de denunciar el hecho hacia las autoridades. Eso es muy importante, no quedarse callado, no decir, bueno, tendré que sufrir esto por causa de Cristo, dicen algunas mujeres. Antiguamente las mujeres agachaban la cabeza y recibían toda la golpiza por años, pensando que de esa manera llevaban los sufrimientos de Cristo. No es así, no es así. No permita que ese tipo, ese canalla, por así decirlo, como digo yo, siga golpeándola y siga denigrándola. Amén. Muy bien. El liderazgo tiene estándares muy altos. Por eso es muy importante entender que si alguna persona tiene problemas en esas áreas, en lo sexual, y no puede controlarse, mejor no se meta al liderazgo. No se meta, porque lo único que va a hacer es traer una enorme vergüenza sobre él mismo y también sobre la obra de Dios. Ahora, también el ministro del Señor tiene que ser sobrio. ¿Qué nos está diciendo Pablo con este término sobrio? Esto apunta a que el ministro tiene que ser una persona moderada. Este término significa no mezclado con vino. Ser sobrio significa no mezclado con vino. Pero no está relacionado literalmente con el vino líquido, sino con una enseñanza de un principio espiritual, ¿ya? Un principio espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ministro, el pastor, el líder, tiene que estar alerta, con los sentidos despejados. En lo natural, cuando la gente comienza a beber, ¿no es cierto?, vino, se emborracha, inmediatamente los sentidos comienzan a nublarse y no puede emitir un juicio o controlar lo que él va a decir. Cuando Pablo dice hay que ser sobrio, significa que tenemos que estar alerta. Los pastores tienen que estar alerta. De cualquier manera el enemigo y los lobos rapaces quieren destruir el rebaño. Por eso el ministro, el pastor, tiene que estar con su mente despejada. Tenemos que estar alerta, vigilando, con la cabeza clara.
con la cabeza clara. Tenemos que tener eso. Un pastor debe ser una persona que piensa claramente, con lucidez, y que también debe ser un ministro que tiene que controlarse. Tiene que controlarse. Un hombre sobrio. Un hombre prudente. ¿Qué quiso decir Pablo con ser el ministro? Tiene que ser prudente. Este término significa mente sana. Una persona prudente es una persona que tiene una mente sana. Es decir, un tipo ponderado y criterioso. O sea, todo cristiano tenemos que ser criteriosos. Tenemos que usar el criterio. El criterio. No podemos ser en cierto aspecto legalista y decir, no, esto es lo que dice la ley, la Constitución, no. Tenemos que analizar que hay ciertas cosas que también pueden cambiar. Por eso es muy importante que el ministro tiene que ser un hombre que use el criterio. No tenemos que ser unos descriteriados. Que Dios nos libre de eso, hermano. Tiene que ser sensato el ministro. A la hora de juzgar las cosas, tiene que ser sensato, tiene que escuchar todas las partes, tiene que analizar, ver, ¿no es cierto? Ese es un ministro sano, un tipo que piensa con claridad, un tipo que sabe controlarse. Prudente, estamos analizando el término prudente. La prudencia es la cualidad, escúcheme bien, la prudencia es la cualidad que hace que ese ministro sea confiable. Cuando yo veo un ministro, un líder, un pastor muy criterioso, muy prudente, eso a mí me lleva a confiar en ese ministro del Señor. O sea, en otras palabras, la prudencia es la cualidad que hace que se pueda confiar en los líderes. Guardar las cosas en la consejería. No es que un día un hermano me contó algo muy delicado arriba en mi oficina y después yo venga a predicar y lo cuente como ejemplo. Hermano, un hermano tuvo un problema y yo hoy lo quiero compartir. No, los pastores no podemos inspirarnos en los problemas de la gente. No, cada consejería es top secret. O sea, debemos de mantener eso totalmente oculto, en un secreto entre Dios y la persona. Eso hace que un ministro sea confiable, sea prudente. Decoroso. ¿Qué significa que un ministro sea decoroso? Bueno, este término, hermano, viene de una palabra griega que es cosmos, que significa orden. Decoroso, orden. O sea, un ministro tiene que ser una persona ordenada. ¿Ya? El pastor debe ser ordenado para poner orden en la iglesia. Si yo en mi vida tengo un problema de carácter caótico o soy prácticamente un caos de la cabeza hasta los pies, no tendré la facultad de poder ordenar la vida de otras personas. O sea, tengo que ser un tipo ordenado. Mi familia ordenada, mis hijos ordenados, mi esposa ordenada, mi vida personal en un orden con Dios. Y luego que yo tengo un orden con Dios, luego ordenar, enseñar y dirigir y corregir la vida de los hermanos dentro de la iglesia. Es muy importante. La vida del líder debe ser ordenada y no caótica. Esto incluye la forma de vestir y en su apariencia externa. Tenemos que ser un tipo ordenado. Algunos le llaman ser ordenado, venir con una corbata. Y está bien, no critico eso. Sí, hay lugares donde le gusta usar corbata, gloria a Dios por eso. A nosotros no nos gusta usar corbata, pero eso no significa que vamos a venir como unos mamarrachos. No, tenemos que también tener un orden, criterio y dominio propio. No puedo ordenar, si no se puede ordenar nuestra propia vida como líderes, ¿cómo vamos a poder ordenar la vida de otro? Por eso es muy importante ser una persona decorosa, ser un ministro, un líder ordenado en todas las cosas. Y llegamos, yo creo que con esto vamos a concluir, que el ministro tiene que ser hospedador. ¿Qué quiso decir Pablo con esa palabra? Este término hospedador significa amar al forastero. ¿Qué significa hospedador, chiquillos? Amar al forastero. Y esa es una virtud cristiana que Dios la exige con frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero para no poder leer los versículos del Antiguo, solamente vamos a leer los versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, allá en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, Pablo dice:
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué tenemos que practicar? La hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice el escritor: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Le hago la pregunta aquí a los chicos del coro. En el Antiguo Testamento, ¿qué personaje importante recibió ángeles en su casa? Correcto, muy bien la respuesta. Eso, Abraham recibió a 2 ángeles, a 3 ángeles que llegaron ahí en el encinar de Mamre. ¿Dónde sale eso, pastor? Génesis capítulo 18, verso 1. Ya, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9. Dice Pedro: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Pastor, ¿qué significa hospedar? ¿Significa recibir a los amigos en mi casa el fin de semana y pasarla bien, echar la talla? No, no se trata de entretener a los amigos un fin de semana, sino mostrar hospitalidad a los foráneos, a los forasteros. Y con esto concluimos. Lucas capítulo 14. Miren lo que nos enseña Cristo con respecto a este tema. Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14 dice: también dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás bienaventurado, serás dichoso, porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Al final, la recompensa igual llegará, pero principalmente no llegará por algún familiar o simplemente, bueno, yo te invité, ahora yo te invito. No. Esa recompensa Dios no quiere que busquemos. Dios quiere que busquemos a gente que no nos puede pagar el favor que le estamos haciendo, porque al final Dios nos pagará. Es como ese principio cuando nos dice Proverbio: el que da al pobre, a Jehová presta, y Dios se lo devolverá. Extraordinario este principio de reciprocidad. Bien, yo quiero, por favor, que incline su rostro ahí en casa y podamos decir: Padre, qué bueno es recibir estas enseñanzas prácticas, aplicativas a nuestra vida diaria. Y no solamente, Señor, esta enseñanza es para los pastores, sino que para todo cristiano que ha entendido que la vida cristiana es reflejar a Cristo a la gente, a las personas, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los vecinos. Es reflejar a Cristo con nuestro amor, con nuestra amistad, con nuestra vida moral y ética. Señor, que glorifique el Evangelio de Cristo. No queremos traer vergüenza, no queremos traer deshonra a los caminos de Dios. Ayúdanos a tomar en serio nuestra vida cristiana, Señor, y que como luz del mundo podamos estar arriba, Señor, arriba de la mesa, para que todos los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias te damos por esta palabra y que la Iglesia Cristo, tu única esperanza, Viña del Mar, Señor, sea un modelo a seguir en la ciudad de Viña del Mar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos adorando al Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres el Cordero que ha vencido. Te entronamos con nuestra adoración, Señor. Gracias. Amén. Qué bueno es honrar, qué bueno es exaltar, qué bueno es bendecir a nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitar a todos mis hermanos a que podamos seguir sosteniendo, bendiciendo nuestra congregación, a nuestra iglesia, apoyar a nuestros pastores y todos los gastos que tenemos en este lugar. Sigamos siendo fiel con Dios, porque Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Yo quiero leer esto que es muy importante. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, la última parte de ese versículo dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Malaquías dice que Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Luego en Lucas capítulo 6, verso 38, la primera parte del versículo, Jesús dijo: y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. ¿Qué medida Dios nos va a entregar? Dice: una medida buena, una medida apretada, una medida remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, la última parte del versículo, Jesús hablando, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, abundancia. Y Pablo, escribiendo en esta carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17, la última parte dice que sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire el concepto en estos 4 versículos. Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. El concepto de Lucas es medida buena, apretada, remecida, rebosante. Lo que Cristo dijo con respecto a la salvación que Él nos vino a entregar, que Él nos vino a dar una vida abundante. Y Pablo también dice que nuestra confianza no tiene que estar en las riquezas, sino en el Dios vivo y verdadero que nos da todas las cosas en abundancia. Se repite una y otra vez este concepto: abundancia, rebosar. Y yo llego a esta conclusión: en realidad usted y yo no merecemos tanto de lo que Dios nos da, no merecemos tanto de lo que Dios envía, pero Dios no sabe dar poco. Y estos versículos es una evidencia de que Dios no sabe dar poco. No merecemos lo que Él nos da, pero Dios no sabe dar poco. Y yo quiero invitar a todos mis hermanos a que seamos generosos. Recuerde, todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y la mano que viene de vuelta de parte de Dios, Dios no sabe dar poco. Repita conmigo: Dios no sabe dar poco. Todo lo que Dios da, lo da en abundancia. Por eso yo le animo a que confíe, a que sigamos creyendo en las promesas del Señor, porque Dios quiere derramar sobre nosotros, la iglesia, su novia, bendiciones abundantes. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Sigamos siendo generosos, sigamos bendiciendo nuestra iglesia local. Ahí está la cuenta de la iglesia de Viña del Mar para que usted haga sus transferencias, o si alguien quiere dar una ofrenda generosa también lo puede hacer en forma mucho más fácil al Banco Estado, ir al Sencillito, a la Caja Vecina, al Serviestado. Usted puede hacer allí su depósito de su ofrenda o de su diezmo. Muchas gracias a todos los hermanos quienes hasta el día de hoy están transfiriendo sus ofrendas, están apoyando a la iglesia y honramos al Señor por eso. Queremos invitarles para que mañana jueves a las 7 de la mañana nos encontremos en este tiempo de oración que lo estamos desarrollando en la Radio Corporación a las 7 de la mañana y también en las redes sociales. Hay muchos hermanos que nos comentan, nos piden oración y hay muchos hermanos que están conectados. Realmente me ha sorprendido la audiencia a las 7 de la mañana, como hermanos antes de trabajar escuchan la radio, oran por nosotros, nos presentan sus peticiones y oramos por cada necesidad. Así es que mañana jueves a las 7 de la mañana les espero en Radio Corporación y en las redes sociales. Recuerde, todos los miércoles como hoy a las 20 horas tenemos reunión online y este domingo 10 de la mañana estarán nuestros pastores Katy y Gustavo en el discipulado online. Y luego a las 11 de la mañana comenzamos nuestra reunión
de adoración familiar en el día del Señor. Nuestras oraciones, hermano, para que la próxima semana las autoridades sanitarias puedan permitir que Viña del Mar y Valparaíso pasen del paso 2 al paso 3. Sería extraordinario. Inmediatamente abrimos la iglesia y comenzamos a meter boche. Y comenzamos a adorar al Señor. Así que estemos orando, hermanos. Qué bueno es saber que los contagios están disminuyendo, están bajando, y eso es bueno, es buena noticia. En Europa también se detuvo el contagio y está también disminuyendo. Y Chile es el primer país latinoamericano que está produciendo inmunidad en las vacunas. Y honramos al Señor por eso. Todo lo bueno proviene de Dios. Así que Dios les bendiga, nos vemos, cuídense, le amamos. Chao, iglesia, bendiciones.